el planteamiento de la sesión de hoy es hablar un poco, dar una pincelada de lo que sería la educación terapéutica, hablar de las características que tiene la educación terapéutica grupal y luego centrarnos completamente en cómo se trabajan los mapas de conversaciones de diabetes, que yo llevo trabajando con ellos ya 3 años y la verdad es que me dan muy buen resultado. Permite reunir a 6, 8 o incluso 10 personas y en 1 hora y media pues, ser muchísimo más efectivos que podríamos ser a nivel individual. Esta presentación es que aparece mi nombre y también el de Paloma Méndez, porque bueno, pues parte del contenido que aparece aquí lo ha elaborado ella también. Bueno, en principio la educación terapéutica lo que pretende es conseguir que los pacientes adquieran conocimientos, que esos conocimientos se transformen en modificación de hábitos y en actitudes que al final consigan mejorar el control glucémico. Se sabe que aproximadamente el 70% de las personas con diabetes tienen un mal control glucémico. De la misma manera que se sabe que conseguir mejorar los controles glucémicos da reducciones muy importantes en todo lo que son las complicaciones. Existen estudios de seguimiento de pacientes que ya llevan 25 años de seguimiento en los que se ha demostrado que glicosiladas por debajo de 7,4 consiguen reducir las hipoglucemias entre un 60 y un 90%, la acelera como consecuencia de la diabetes entre el 25 y el 50%, las amputaciones entre el 50 y el 80% y el fallo renal en un 40%. Esto significaría que la esperanza de vida de estas personas se aumentaría no solamente en años de vida vividos, sino también en calidad. También existen bastantes estudios, sobre todo de evidencia científica en la base de datos de la CROCA, que demuestran que la educación terapéutica es eficaz siempre que la educación terapéutica se mantenga a lo largo del tiempo. Que la educación puntual consigue modificaciones a 3 y 6 meses, pero que lo que consigue realmente modificaciones que se mantengan son aquellas intervenciones que se hacen de forma mantenida. En un primer momento, cuando se plantea el mapa de conversaciones, se plantea una formación de una manera con una periodicidad semanal o quincenal como máximo, y luego lo que plantea la educación terapéutica es, de forma anual, volver a recoger a estas personas que ya han pasado por la educación grupal en 4 momentos. Con lo cual existe un recordar, un reforzar y volver a tomar. Y eso es lo que se ha demostrado que es efectivo. La educación terapéutica puntual mantiene cambios de comportamientos muy profundos. La educación terapéutica es una disciplina científica porque lo que sigue es un proceso sistematizado. No es dar una información así, sin más, sino una información que está organizada, que tiene una determinada secuencia y que plantea alcanzar unos objetivos, por tanto, evaluar. Nosotros, establecido el diagnóstico de diabetes, evidentemente no estamos trabajando en educación primaria, en prevención primaria, sino que estamos ya en prevención secundaria o terciaria. De ahí el nombre de educación terapéutica y no el de educación sanitaria. La diferencia fundamental se centra en eso, en que lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre prevención de complicaciones, no prevención de que aparezca la diabetes. Evidentemente, desde que se cambia la disciplina y pasamos a ser diplomados de enfermería, una de las características específicas de los diplomados de enfermería es que la educación de la población forma parte de nuestra actividad cotidiana, por tanto, esta es una actividad que es intrínseca a los profesionales de enfermería y, bueno, avanzado ya en este momento en la situación de grado, evidentemente es una tarea
que nosotros tenemos que asumir como asumimos cualquier otro cuidado de los pacientes. Es un proceso continuo y es un proceso en el que es conveniente integrar a la persona, integrar a la familia, integrar al entorno. En ese sentido, la educación grupal permite establecer grupos, sentir que mi problema es también un problema que tienen otras personas y que incluso esos comportamientos que yo no hago del todo bien, no soy solo yo la que hace las cosas mal, y otras personas que también, pues me permite sentirme, formar parte del grupo. También el hecho de conseguir que las personas que tienen diabetes adquieran conocimientos, lo que les va a permitir es entender por qué tienen que modificar determinados aspectos, por qué tienen que conseguir incorporar en su cotidianidad otros aspectos, y eso lo que va a hacer fundamentalmente es asegurar que hay una buena adhesión al tratamiento y por tanto mejorará la calidad del tratamiento. Y por último, el objetivo de la educación terapéutica es motivar, es fortalecer, es conseguir que las personas participen activamente en su cuidado, que sería un poco el concepto de empowerment. Lo que queremos es que las personas aprendan a conciliar sus valores y sus prioridades personales con sus requerimientos terapéuticos. La palabra empowerment es una palabra difícil de traducir, pero en realidad nosotros lo que estamos haciendo con esto es conseguir mejorar la autogestión de los diferentes problemas de salud. Si nos movemos dentro del modelo de Dorothea Oren, lo que estamos haciendo es fomentar la capacidad del autocuidado y la independencia del paciente. Es interesante que a las charlas, si es posible, no venga solamente la persona, sino si puede que venga a acompañar, porque de esa manera siempre es mucho más fácil y se mejora la comprensión. Muchos de los aspectos que se les piden o que todos tenemos que modificar a veces, si las modificaciones las hacemos dentro de nuestro entorno social, son más fáciles de cambiar que si las hacemos a nivel individual. Estrategias de la educación, fundamentalmente lo que queremos es que no haya una unidireccionalidad en el mensaje, sino que exista una bidireccionalidad, exista una participación, y los dos modelos que tenemos es el modelo individual y el modelo grupal. Muchas veces, antes de conseguir que una persona llegue al grupo, a lo mejor tenemos que establecer con ellos una relación de empatía y de confianza en nosotros, y podemos perfectamente combinar parte de formación individual y luego saltar a la formación grupal. Las características de la educación individual es que están dirigidas a las características personales de un individuo. Ha de ser, también nos planteamos el tema del contrato terapéutico, las modificaciones que yo tengo que hacer, he de pactarlas con cada persona y han de ser asumibles y sostenibles a lo largo del tiempo. En ese sentido es en el que hablamos de que sea realista, de que sea clara y de que sea gradual. Si yo modifico un único aspecto, puedo centrarme en ese aspecto, modificarlo y mantenerlo. Grandes modificaciones en un primer momento llevan a que yo me pueda poner el bikini este verano, y terminado el verano, pues ya no me pueda poner ningún bikini. Entonces se plantea que sea a ese nivel. En el caso de la estrategia grupal, la parte fundamental es el compartir experiencias, el compartir sentimientos, el sentirme igual que otros, de manera que podamos juntos reforzar
las modificaciones individuales. Hay veces que en las sesiones acaban siendo los propios participantes los que le piden al otro que haga el cambio. Con lo cual, el profesional abandona el protagonismo y el protagonismo lo adquiere el grupo, y es bastante más efectivo. Una de las cosas que funciona muy bien es cómo explicar la recuperación de una hipoglucemia cuando no la explico yo, cuando la explica una persona que ha vencido el miedo a la hipoglucemia y ha modificado el comportamiento a la hora de recuperar. Es mucho más efectivo. En la educación individual, el rol que utiliza el educador, en este caso nosotros, es fundamentalmente establecer la empatía y conseguir a través de persuadir al otro para que realice el cambio. En la entrevista grupal, fundamentalmente lo que tenemos que conseguir es dinamizar el grupo y facilitar que el grupo establezca una dinámica de cambio y de que el grupo sea activo. Cuando nos encontramos con una situación de debut, evidentemente la educación individual es necesaria y sería el primer punto a entrar, porque nos permite adecuarnos más a la individualidad de cada persona, y salvada esa primera parte, ya entraríamos a la grupal. Cuando nos encontramos con gente que tiene un mal control, pero ya hace tiempo que debutó, la estrategia grupal es mucho más efectiva. Yo, desde que cuando vi los mapas de Digi, la verdad es que me fueron muy útiles, porque son una herramienta práctica que permite hacer un barrido completo por un todo. Habitualmente, siempre que planteamos el trabajar con un grupo, una de las cosas que nos para es decir, bueno, es que yo con una persona soy capaz de hablar y estoy tú a tú y me veo bien, mientras que manejar un grupo suele ser un problema. Es decir, es como necesito formarme mucho antes de emprender un grupo. Bueno, no es así. Realmente uno empieza y va adquiriendo todas las habilidades que como enfermeras ya tenemos, aunque aquí diríamos que estamos casi en minoría. Sois casi más chicos que chicas, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos habitualmente, es decir, trabajar en la educación terapéutica significa abandonar el modelo biomédico y empezar a dar valor a los aspectos educacionales y de alguna manera psicológicos, aunque realmente nosotros no tenemos esta enlace. Ya os digo, muchas veces nos planteamos que eso, hasta que yo no adquiera habilidades de llevar un grupo, no voy a poner en marcha el grupo cuando se pone el grupo y las habilidades se van aprendiendo a lo largo del estudio. Otra de las cosas que empieza, que también es importante, decir, bueno, es que necesitamos tiempos, que necesitamos medios, es que necesitamos recursos. Si reestructuramos el tiempo que tenemos, muchas veces cuando contáis, vosotros tenéis asignado, creo que son 15 minutos por paciente. No sé si es 10 minutos por paciente. ¿Vale? Si contáis a 10 personas, tenéis 110 minutos para aguantar un determinado tiempo. Cuestiones de espacio. En todos los centros de salud tenéis salas de reuniones. Bueno, pues ya tenemos un espacio. Quiero decir que hay veces que dices, bueno, es que yo no puedo juntar a 10. Bueno, pues no pasa nada. Son los de mi consulta y los de otra consulta. ¿Qué problema hay? Muchas veces es una cuestión de decir,
vamos a atrevernos a, sin tener una superformación, arrancar y poner en marcha esto. Es muy satisfactorio y además os digo que es muy divertido, ¿vale? Porque muchas veces surgen cosas que son graciosas también y la verdad es que es una actividad muy divertida. Mapas de conversaciones tenemos 4. Hay un quinto, que es el de los pies, que yo todavía no he trabajado con él. Cada uno de estos mapas va repasando diferentes aspectos. Yo os he traído solamente el primero, este de aquí, para centrarnos un poco en ver cómo funciona el esquema. Este sería el primer mapa y si veis, ¿vale? Este mapa se llama Vivir con diabetes, ¿vale? Entonces plantearía de entrada que de una manera muy genérica, este es el mapa menos específico, ¿vale? El más general de todos los mapas que hay. Plantea que los dos diferentes tipos de diabetes que hay, habla de que la diabetes, plantea una serie de aspectos, de palabras de las cuales vamos a ver su significado. Luego habla de los conceptos erróneos que existen sobre la diabetes y en lo que serían mitos y hechos. Se centra mucho en los aspectos emocionales del panel este que hay arriba. En el centro del mapa tenemos lo que sería conocer las cifras. Luego habla de lo que es la hiperglucemia y de una manera también muy genérica qué cosas tenemos que nosotros ir cambiando para empezar a conseguir mejorar nuestro control. El segundo mapa, que es uno de los que a mí más me gustan, y es un mapa que os puede servir para la educación individual también. Yo los mapas estos también los gasto en individual porque son muy buenos, pero este mapa de aquí es magnífico. Es un mapa que se denomina cómo funciona la diabetes y tiene la parte esta de aquí, esta primera parte, que nos daría la situación de normalidad. Está el páncreas y en la parte de arriba, en esta gráfica de aquí, está el funcionamiento el nivel de glucosa y el nivel de insulina a lo largo del día. Habitualmente, siempre por las mañanas los niveles de glucemia están más altos que a lo largo del día, porque el cortisol, la adrenalina y el despertar hace que los niveles de glucemia aumenten y la insulina aumenta paralelamente. Cuando está el desayuno, está la ingesta, bajan los niveles de glucemia y existe un nivel de glucemia siempre en sangre y un nivel de insulina siempre en sangre. Conforme yo voy haciendo ingestas, va apareciendo la montaña de la glucosa y la montaña de la insulina. El páncreas se representa habitualmente como una fábrica que produce unas llaves que son las que abren las puertas para que la glucosa pueda entrar al interior del organismo. Es un esquema muy simple, pero es un esquema que permite entender muy bien el funcionamiento. En la parte de arriba, los señores con las carretillas indican la importancia que tiene la alimentación y la importancia que tienen los hidratos de carbono en la alimentación. La glucosa aportada por los alimentos va a pasar al torrente circulatorio y la insulina se encargará de meterlos. Cuando los niveles de glucemia son adecuados, la persona se representa muy buena. Es decir, la persona se representa como un árbol, la
los lugares adecuados para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, que es el árbol. El árbol está verde, frondoso y con unos frutos radiantes. La insulina funciona bien, todo funciona correctamente. A medida que nosotros vamos desplazándonos hacia la parte de la derecha del mapa, vamos viendo cómo se va deteriorando el metabolismo de la glucosa. La glucosa ya empieza a quedarse en el exterior, el árbol pierde el verdor, las frutas ya no son tan buenas y la situación, el último árbol ya es un desastre. Esta bandera de aquí nos permite ver que la evolución natural de la diabetes va a tener como consecuencia una disminución de la producción de insulina por parte del páncreas y un aumento en la resistencia a la insulina también. Estos dos fenómenos se combinan y dan como consecuencia que hay unos incrementos muy altos de glucemia que no se acompañan de incrementos de insulina. Entonces volvemos otra vez al centro del mapa a ver la alimentación, el ejercicio y la medicación. Este mapa se centra fundamentalmente en hablar de los antidiabéticos orales. Explica todo el proceso, toda la evolución y luego se centra en hablar de los diferentes tipos de fármacos, el efecto que cada uno de ellos tiene, vuelve a repetir otra vez la historia de las cifras y en la parte de arriba vuelve a repetir y se centra ya más en hablar de las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Este sería el segundo mapa. Este es el tercero, donde vamos a hablar fundamentalmente de la alimentación y del ejercicio. En este mapa, lo mismo, es decir, los mapas acaban teniendo todos una forma circular. Aquí lo primero que vemos es la ¿vale? Nos permite hablar de la alimentación equilibrada. Si yo ingiero una cantidad de energía que es la que gasto, mi situación está equilibrada, mi peso estará bien. Plantea la fuente como la entrada de elementos energéticos y la salida en cuanto a consumo y habla de que realmente pequeños cambios pueden conseguir modificaciones muy importantes. Esta parte de aquí nos permite ver qué tenemos que comer, cuándo tenemos que comer y qué cantidades tenemos que comer. Entonces nos permite entrar a hablar de la alimentación saludable, la dieta por raciones. Aquí tenemos todos los grupos de alimentos, con lo cual podremos ver los alimentos que aportan al final del proceso de la digestión glucosa y aquellos que no aportan glucosa al final de la digestión. Hay muchos conceptos erróneos que son aquellos de no, yo no como grasas, no, yo todo asado, yo no como, pero realmente las proteínas no aportan glucosa, las grasas no aportan glucosa y luego hay conceptos erróneos respecto a la alimentación. No se puede comer plátano, no se puede comer uva, no se puede. Pues esto nos permite centrarnos en hablar de todos los diferentes grupos. Esta parte de aquí nos va a permitir hablar de lo que sería la lectura de etiquetas. Es importante que les enseñemos a leer las etiquetas y que les enseñemos a que entiendan el concepto de ración de hidratos de carbono, que es donde nosotros nos estamos centrando, y que aprendan a saber de un determinado alimento qué cantidad tienen que tomar para tomar las raciones que son adecuadas, siempre manteniendo una situación de equilibrio. Si yo tengo que perder peso, pues tendré que tomar menos calorías de las que necesito consumir. Si estoy bien, no tengo que hacer. Aquí volvemos a entrar en el ejercicio. Entonces, esta es la parte en la que hablamos del ejercicio, de los beneficios del ejercicio, de los diferentes tipos de ejercicio. Cuando trabajamos
encontramos con la gente mayor y nos encontramos con limitaciones. Esta parte nos puede servir primero para hablar de que cualquier cosa que haga, además de la actividad cotidiana, va a aumentar el consumo, y si yo tengo dificultades puedo hacer ejercicios con el puro sentado en la silla, pero estoy consumiendo glucosa. Luego, pues la historia del baile permite decir que, bueno, hay que buscar ejercicios que sean, que a mí me gusten hacer. Si a mí no me gusta andar, que no me manden a andar, porque me enfadaré cada vez que salga de mi casa y saldré a andar. Puedo buscar otro tipo de ejercicios. También nos permite aquí hablar de qué pasa con los días de fiesta. ¿Cómo puedo yo celebrar con mis amigos una fiesta sin que eso repercuta sobre mis niveles de glucemia? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Y luego ya tenemos este último mapa, que es en el que fundamentalmente lo que vamos a hacer es centrarnos en si ya por la evolución de la diabetes yo necesito administrarme insulina. Ese mapa fundamentalmente me permitirá centrarme en hablar de las insulinas, los diferentes tipos, todos los cuidados que tenemos que hacer en función del tipo de insulina que nos pinchemos. Habla de la hipoglucemia y también aprovecha aquí para hablar de si yo me voy de viaje, qué tengo que hacer, qué medicaciones me tengo que llevar. Cuando repasamos todos estos mapas, en todos los mapas siempre hay conceptos que se repiten. Pero cuando conseguimos que una persona haga el círculo completo, lo que conseguimos es fundamentalmente haber visto a una persona unas 6 semanas seguidas. Yo suelo trabajar, yo hago sesiones todos los lunes de las 11 a las 12:30. ¿Cuándo termino un mapa? Pues cuando lo termino. ¿Vale? Esto, perdona, ¿me podéis decir? Sí, por supuesto. O sea, esto es un mapa y hasta donde... Sí, donde llego. Sí, porque la parte importante de la educación grupal es conseguir la participación del grupo. ¿Vale? Entonces, hay veces que tú tienes grupos que son muy participativos y llegas pues a la mitad. Pues no pasa nada, llegas a la mitad. Yo, en el tema de la alimentación, a mí habitualmente hablar de la alimentación me ocupa 4 sesiones. Luego me ocupa 2 sesiones el ejercicio, porque hacemos unos ejercicios allí. ¿Vale? Yo he ocupado un comedor, y digo he ocupado porque le pedí permiso al supervisor, me dijo que sí, lo he ocupado. Entonces hacemos ejercicios. ¿Con qué? Pues con botellas de agua, con gomas, ¿vale? Hay algunas personas que, es decir, cuando yo inicio, no sé si alguno de vosotros tiene colesterol y toma Danacol. Bueno, pues habitualmente, cuando yo digo me voy a tomar un Danacol porque va muy bien, al mismo tiempo que me tomo el Danacol, dejo de tomar el queso manchego. No he hecho un cambio, he hecho 2. Lo que pasa es que solamente soy consciente de uno, de tomarme el Danacol. Pues muchas veces, cuando yo digo, vale, sí, es decir, voy a coger las botellas de 1 litro y voy a hacer movimientos como este, pues parecerá tonto, pero oye, yo estoy gastando lo que no gastaba antes. Luego hay movimientos muy simples, que es el de coger una goma, y con esto yo solamente lo hago con la goma, si no tengo la goma no lo puedo hacer, pero eso trabaja todos los músculos del cuerpo y trabaja las articulaciones. Luego hay muchas cosas que se pueden hacer que van a mejorar van a mejorar mi estado físico, ¿vale? Mi forma física, perdón. Entonces, yo también os digo que yo habitualmente en cada uno de estos mapas lo que tengo es unos PowerPoints preparados. Por ejemplo, pues cuando hablo de la medicación, pues hago una presentación específica de la medicación. Entonces yo me enrollo mucho, ¿vale? Y me duran bastante más de lo que
de lo que la dinámica de los mapas de conversación está planteando. Ellos lo plantean que tú hagas una sesión de 2 horas y en 2 horas te cubras el mapa. Es imposible, tú no te puedes cubrir la alimentación en 2 horas si quieres además conseguir que la gente trabaje. Bueno, pues esto sería la metodología fundamental de los mapas y ahora lo que yo el planteamiento de la sesión de hoy es hablar un poco, dar una pincelada de lo que sería la educación terapéutica, hablar de las características que tiene la educación terapéutica grupal y luego centrarnos completamente en cómo se trabajan los mapas de conversaciones de diabetes, que yo llevo trabajando con ellos ya 3 años y la verdad es que me dan muy buen resultado. Permite reunir a 6, 8 o incluso 10 personas y en 1 hora y media pues, ser muchísimo más efectivos que podríamos ser a nivel individual. Esta presentación es que aparece mi nombre y también el de Paloma Méndez, porque bueno, pues parte del contenido que aparece aquí lo ha elaborado ella también. Bueno, en principio la educación terapéutica lo que pretende es conseguir que los pacientes adquieran conocimientos, que esos conocimientos se transformen en modificación de hábitos y en actitudes que al final consigan mejorar el control glucémico. Se sabe que aproximadamente el 70% de las personas con diabetes tienen un mal control glucémico. De la misma manera que se sabe que conseguir mejorar los controles glucémicos da reducciones muy importantes en todo lo que son las complicaciones. Existen estudios de seguimiento de pacientes que ya llevan 25 años de seguimiento en los que se ha demostrado que glucosiladas por debajo de 7,4 consiguen reducir las hipoglucemias entre un 60 y un 90%, la ceguera como consecuencia de la diabetes entre el 25 y el 50%, las amputaciones entre el 50 y el 80% y el fallo renal en un 40%. Esto significaría que la esperanza de vida de estas personas se aumentaría no solamente en años de vida vividos, sino también en calidad. También existen bastantes estudios, sobre todo de evidencia científica en la base de datos de la Broadcast, que demuestran que la educación terapéutica es eficaz siempre que la educación terapéutica se mantenga a lo largo del tiempo. Que la educación puntual consigue modificaciones a 3 y 6 meses, pero que lo que consigue realmente modificaciones que se mantengan son aquellas intervenciones que se hacen de forma mantenida. En un primer momento, cuando se plantea el mapa de conversaciones, se plantea una formación de una manera con una periodicidad semanal o quincenal como máximo, y luego lo que plantea la educación terapéutica es de forma anual volver a recoger a estas personas que ya han pasado por la educación grupal en 4 momentos. Con lo cual existe un recordar, un reforzar y volver a tomar. Y eso es lo que se ha demostrado que es efectivo. La educación terapéutica puntual mantiene cambios de comportamientos muy profundos. La educación terapéutica es una disciplina científica porque lo que sigue es un proceso sistematizado. No es dar una información así, sin más, sino una información que está organizada, que tiene una determinada secuencia y que plantea alcanzar unos objetivos, por tanto, evaluar. Nosotros, establecido el diagnóstico de diabetes, evidentemente no estamos trabajando en educación primaria, en prevención primaria, sino que estamos ya en prevención secundaria o terciaria. De ahí el nombre de educación terapéutica y no el de educación sanitaria. La diferencia fundamental se centra en eso, en que lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre prevención de complicaciones, no prevención de que aparezca la diabetes. Evidentemente, desde que se cambia la disciplina
y pasamos a ser diplomados de enfermería.